Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a la clase de habilidades instrumentales para el trabajo. Vamos a dar inicio a nuestro módulo número 3, que comienza a partir de hoy lunes y termina el domingo 28. ¿Me pueden avisar si están viendo aquí mi pantalla? Sí, yo la veo. Sí, Sí, profe. profe, yo también la veo. Muy bien. Entonces tenemos nuestro módulo número 3 de la unidad 2. Hoy comenzamos nuestra unidad 2 y parte de hoy 22 hasta el domingo 28. Vamos a encontrar en nuestro módulo los recursos de aprendizaje. Contamos con una presentación en PPT que les voy a mostrar en unos minutos. Luego les va a quedar de tarea revisar estos videos de apoyo, un video corto sobre la comunicación verbal y un video de qué me estás hablando. Y luego tenemos dos textos de apoyo. El texto número 1 habla sobre la historia de la comunicación, la evolución de las pinturas rupestres hasta impresionantes móviles inteligentes. Y el texto número 2, que es sobre la comunicación con el cliente y la importancia de conocer cómo, cuándo y qué comunicar. Y luego aquí, en este espacio que les estoy señalando, es donde van a encontrar la grabación de esta videoconferencia o esta videoclase de hoy, en caso de que necesite recordar o repetir algún punto específico. Y luego vamos a encontrar la evaluación sumativa, que la vamos a hablar más tarde. Ya, me estoy quedando sin batería. Voy a entonces a mostrar el PPT. Ahí no ven mi pantalla, ¿verdad? Esperen, estamos checando sin batería, un minuto. Ok, entonces, ahí ven mi pantalla, creo que no la ven allí. No, profe. No, profe, No yo se ve. tampoco. Okay, okay. Ahora sí, ya la van a ver. Ahí deberían estar viéndola. Sí, ahora sí. Ahora sí, Sí, ahí ¿verdad? sí. Ok. No entiendo por qué no se ve. Esperen, porque no se mueve. Ahí. Ahora sí. Ok, entonces comenzamos con nuestro contenido, nuestro aprendizaje de hoy. Hoy vamos entonces a trabajar con unidad 2, habilidades cognitivas del área del lenguaje aplicadas al aprendizaje. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice, según Peter Drucker. Vamos entonces a trabajar en este módulo los conceptos de la comunicación, que es la comunicación oral, la comunicación escrita, estrategias para una buena comunicación, comunicación en el trabajo, comunicación efectiva, técnicas de comprensión lectora y conflictos derivados por falta de comunicación. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, los conceptos fundamentales de la comunicación oral y escrita. Creo que ya ustedes deben tener alguna definición de qué es la comunicación oral y cuál es la comunicación escrita o la diferencia entre una de ellas. Si alguien quiere compartirlo, si lo leyó, si quiere participar, si tiene alguna definición. Están calladitos.
Bueno, la comunicación es un proceso durante el cual expresamos, interpretamos y coordinamos mensajes con otros para crear un significado compartido, lograr metas sociales, manejar identidad personal, mantener nuestras relaciones. En esencia, la comunicación trata de mensajes. Nosotros como seres sociales que somos, nosotros no vivimos solos, no podemos estar solos. Entonces, necesariamente, al estar compartiendo un espacio, estamos comunicando. Siempre estamos comunicando algo. No podemos estar sin comunicación. Entonces, hay muchos tipos de comunicación. Y entre la definición de la comunicación de acción consciente es el intercambio mínimo de dos personas o dos participantes para transmitir una información. ¿Ok? En este caso hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje que es el que se está emitiendo. La comunicación ideal es imposible de lograr, pero considerando los contextos al comunicarnos, podemos acercarnos a la meta. Para ello, enumeramos algunos elementos relativos a los contextos comunicacionales a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos contextos que participan en esa comunicación? Tenemos el contexto físico, por ejemplo, que es la ubicación, las condiciones ambientales de temperatura, iluminación, nivel de ruido, la distancia entre los interlocutores, la disposición del lugar y el momento del día. Eso es el contexto físico, es decir, el ambiente y todo lo que pueda interferir o intervenir en ese ambiente. El contexto social, que es la relación que existe entre los participantes, cómo es esa relación, si hay alguna afinidad, si no hay tanta afinidad, ¿ok? Cómo es ese vínculo que puedan tener los participantes. El contexto histórico antecede derivados de episodios comunicativos previos entre los participantes que influyen en la comprensión del encuentro actual. Es decir, hay situaciones ya anteriores que conforman un tipo de antecedente y que la relación puede depender de estos antecedentes, de esta historia que puedan tener estas personas. El contexto psicológico tiene que ver con ese estado de ánimo, el momento en que se encuentra la persona, los sentimientos que tiene presente en ese momento. Si una persona se está molesta, obviamente va a tener un tipo de respuesta o un tipo de mensaje molesto. O a veces cuando se recibe un mensaje, no sé si a ustedes les pasa, que les llega un mensaje de WhatsApp por teléfono y cuando lo ven, si uno está molesto, uno hasta le pone tono al mensaje. Y a veces los mensajes no vienen con tono, pero nosotros se los colocamos dependiendo de nuestro estado de ánimo que tenemos en ese momento. Entonces es importante el contexto psicológico que se está viviendo a la hora de una comunicación, porque este puede alterar el tipo de mensaje que se está enviando o que se está recibiendo. Y los escenarios comunicacionales, que diferentes entornos son esos espacios en los que las personas interactúan. Por ejemplo, a veces hay más personas que están presentes y que pueden interferir en una comunicación, el espacio, el ambiente, si está en un lugar de trabajo, si está, y puede cambiar el contexto de lo que se está trabajando. Entonces, hay también la parte formal e informal. Por ejemplo, la comunicación de ustedes con un docente no es igual a la comunicación de ustedes entre ustedes mismos, aunque estén en la misma sala de clase, por ejemplo. Entonces, esos son los escenarios comunicacionales, ¿ok? Entonces, va a depender de estos contextos el tipo de comunicación que se dé. ¿Quiere alguien hacer algún comentario o colocar algún ejemplo de alguno de los contextos que hemos hablado? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profe, es que está todo bien. ¿Está todo Se bien? entiende. ¿Preguntas?
comentarios. Por lo menos yo no. Yo no sé si a ustedes les pasa, cuando uno recibe el mensaje de texto, uno le pone hasta el tono de voz o la manera de hablar, de cómo habla la persona cuando uno lo está leyendo. Fíjense que hasta la mente juega en ese momento de colocar a la persona, a la otra persona que se está comunicando contigo, la mente ayuda, imita la voz a la hora de leer el mensaje. Comunicación oral y comunicación escrita, tenemos entonces dos formas en que también nos podemos comunicar. Además de la expresión oral, tenemos la comunicación escrita. Perdón, acá que se fue muy rápido. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual donde nos habla de la comunicación oral, es esa que se establece entre dos o más personas para compartir una información mediante el uso del lenguaje. ¿Quiénes lo componen? Está el emisor, está el receptor, ¿verdad? Y el emisor transmite una información que la expresa oralmente, el receptor recibe la información, la escucha, la interpreta y puede dar una respuesta ante esa información que ha recibido, ¿ok? Entonces, en ese momento el receptor cambia. Fíjense que esto es algo muy dinámico, no es algo estático ni fijo, sino que el receptor, una vez que recibe el mensaje y emite una respuesta, deja de ser receptor y se convierte ahora en un emisor. Y el emisor deja de ser emisor para convertirse en receptor. Y esto es lo que lo convierte como en un proceso dinámico, ¿ok? El estar emitiendo y recibiendo mensajes. Las características de este proceso es que debe estar presente tanto el emisor como el receptor. Hay una libertad de expresión. La conversación debería ser espontánea, normalmente es fluida, es espontánea. Hay gestos, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar con gestos, con movimientos corporales, movemos las manos, movemos la cara, a veces hemos visto con los ojos, ¿ok? Y acompañamos nuestras expresiones con nuestros gestos. Y también está, aunque no está acá, está la expresión de nuestro cuerpo, que aunque no estemos a veces diciendo nada oralmente, pero nuestra cara lo dice todo. A veces tenemos cara de fastidio, ponemos nuestra cara así como fastidiado, nos apoyamos en ella, y así, de alguna manera estamos transmitiendo. Así estemos en silencio, nuestra manera de sentarnos, de hablar. Por eso es que es importante la comunicación y cómo nosotros entendemos o entendamos este proceso y cómo debemos darnos cuenta que con nuestras posiciones estamos dando mucha información. Sobre todo esto cuando vamos a buscar un empleo. O sea, que en el momento que vayamos a buscar empleo, que estemos en la sala de espera o que estemos en la entrevista, nuestros gestos de cara, de manos, nuestra postura al sentarnos, todo eso le va a dar mucha información a nuestro posible futuro jefe. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estos detalles para momentos especiales. ¿Ok? Como por ejemplo cuando estemos buscando trabajo. La oralidad se encuentra entre las formas más antiguas de la comunicación humana, comparte esta posición con los sonidos no verbales y la pintura. Antes de la llegada de la escritura, la comunicación oral se usaba para registrar las actividades de la vida diaria, y estas eran especialmente útiles ahora en casos de historias largas y complejas. Nosotros evidenciamos la evolución del hombre gracias a las imágenes que se encuentran bien sea en las rocas o en las huellas que se han dejado en las cavernas donde vivían, y ellos han dejado registro de su manera de vivir gracias a ese tipo de comunicación. Ellos descubrieron que se comunicaban también con estas imágenes, y eso ha enriquecido mucho es la historia del hombre. Por otro lado, desde el principio de los tiempos, esto ha sido la forma de comunicación prevalente en las relaciones entre los seres humanos. En este sentido, se lleva a cabo en todas partes, tanto en conversaciones informales como en las discusiones formales.
Esto ofrece la posibilidad de confeccionar mensajes que transmiten información. Sí, nosotros obviamente nos estamos comunicando constantemente, si estamos trabajando, si estamos estudiando en una disertación, hacemos preguntas, estamos conversando en las casas, estamos en nuestro trabajo, siempre nos valemos de la comunicación. Por eso es que es importante entenderla y usarla como aprovechar el recurso de la mejor manera. Ejemplos de comunicación oral: una conversación, una charla, una conferencia, un discurso, una entrevista, las clases magistrales, una disertación, son debates, son tipos de comunicación oral. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación oral? Tenemos varias ventajas. Una que es, se facilita el mensaje que llegue más directamente, por eso se habla de una facilidad. Como es un sonido, llega en el momento, es directo y se puede conseguir una respuesta inmediata. El aprendizaje: el hombre desde pequeño aprende a emitir sonido, pero tarda mucho en aprender los signos gráficos. Fíjense que nosotros, una de las ventajas del hombre cuando nosotros somos bebés, es que aprendemos todo lo que sabemos precisamente porque empezamos a escuchar y a emitir los sonidos de lo que nos van presentando nuestros padres. ¿Ok? Y entonces ahí comienza nuestro proceso de comunicación, gracias a nuestros oídos, ¿ok? Que nos facilita la comunicación. Otra de las ventajas: la sencillez. Encontramos países enteros en los que la gente, aunque no saben leer ni escribir, saben hablar su propia lengua. Sí, una manera de la expresión oral siempre ha sido a través de la lengua. ¿Okay? Así no se sepa leer ni escribir. La entonación: al expresarnos oralmente tenemos la ayuda de la entonación con la que expresamos el sentido afectivo, irónico, de burla, energía. Entonces nosotros vamos aprendiendo a darle un tono a cada palabra que estamos pronunciando. Incluso medimos nuestras emociones con ese tono con el que estamos hablando, cuando nos reímos, cuando estamos tristes, cuando estamos haciendo un chiste o diciendo algo gracioso. Y la kinésica: frecuentemente nuestra palabra está coordinada con gestos, señales, movimientos, que era lo que ya les decía anteriormente, y esto nos ayuda a expresarnos más fácilmente. Una pregunta hasta acá: ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna ventaja que encuentre particularmente sobre la comunicación oral? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna opinión? ¿O alguna pregunta? ¿Sí? Tenemos ahora la comunicación escrita. Esta comunicación escrita, yo creo que esta también es muy utilizada por todos, y más ahora de que ahora tenemos el WhatsApp de un tiempo para acá, unos cuantos 10, 15 años para acá, que se utiliza el teléfono. Se utiliza más la comunicación escrita, más por todos, porque estamos constantemente enviando mensajes y recibimos mensajes, estamos leyendo más. Antes era las cartas, se hacía la carta, pero era muy pocas aquellas personas que en realidad emitían una carta, alguien que vivía muy lejos, los telegramas, entonces era como más difícil quienes utilizaban en el caso de cartas. Entonces ahora estamos todos como más activos con la comunicación escrita. Entonces la comunicación escrita es aquella que se establece a través de palabras, de cualquier otro código o de otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. El código para nosotros en este caso estamos claros que son las letras, ¿verdad? Que nosotros utilizamos, nuestro abecedario y nuestro idioma. Nosotros podemos tener las mismas letras, pero si están escritas en otro idioma no las vamos a entender. Entonces es indispensable que nuestro código sea el mismo para poder entender lo que se está escribiendo, ¿verdad? Entonces,
Para eso, ese es el código. Los chinos tienen su tipo de código, los árabes tienen un código distinto también, que incluso es muy complejo, y en vez de ir de derecha a izquierda, de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda, va al revés a la manera de nosotros leer y de escribir. Entonces, fíjense que cada uno tiene su código, así como los egipcios tenían su código y se entendía lo que decían. Entonces, es muy importante que el emisor y el receptor compartan el código para poder entender el mensaje. Siempre hay un canal, en este caso el canal que es el dispositivo por el cual se utiliza, se escribe el mensaje, que puede ser el papel, la pantalla, el computador, el teléfono, la pared, donde se está escribiendo. Ese en todo caso es el canal. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas, son signos o dibujos que representan un concepto o una idea, que son más o menos como los que les decía de los egipcios. Tenemos aquí el mapa conceptual de la comunicación escrita. Entonces, la forma en que se expresan con palabras y oraciones en forma de texto. Está compuesto también por un emisor y por un receptor. El emisor es el que elabora y produce en forma de texto y el receptor es el que lee e interpreta la lectura. Esta se caracteriza por ser reflexiva, organizada, elaborada, lógica, es diferida y permanente. ¿Por qué es permanente? Porque como siempre hemos dicho, en el famoso dicho, las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito está, ¿no? Entonces, por eso es que es permanente, porque se queda allí, es demostrable. Se usan las letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. Entonces, sí, aquí es importante que nosotros entonces utilicemos, para que se pueda entender el mensaje, utilizar las tildes adecuadamente y los signos de puntuación. Porque si no, una misma palabra, si no se utiliza la tilde en el lugar donde es, puede cambiar el sentido. ¿Cuáles son las características de la comunicación escrita? Entonces, esta no es simultánea. Esto quiere decir que no se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación. Okay, lo que les decía anteriormente, que era instantánea, era rápida, llegaba el mensaje anteriormente en la oral. En este caso, en la escrita, hay que esperar que llegue el mensaje, lo sea leído en el momento que pueda leerlo y que responda. Entonces es como el chat, es un poquito más lento el proceso. Permanece en el tiempo, que les comentaba anteriormente, entonces se mantiene, queda escrito. Debe respetar una serie de normas que tiene que ver con la ortografía, el uso de las tildes, ¿verdad? La escritura correcta de la palabra, bien sea el uso de la S, de la C, de la B, de la M, de la P, ¿ok? O de la B, la B mental. Entonces, todo lo que corresponde a las reglas gramaticales, el uso de las puntuaciones. Y otra característica importante, que no hay distancia que evite que se comuniquen las personas, porque los mensajes pueden llegar, pueden dar la vuelta al mundo fácilmente. Entonces aquí no hay distancia que valga. Tenemos entonces cuáles son los tipos de mensajes escritos o de comunicación escrita que nosotros encontramos. Tenemos las cartas, los correos electrónicos, diarios, revistas, libros, internet, en todas sus variantes. Yo creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a nuestra comunicación escrita. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación escrita? Entonces permite la organización a través de la escritura, se puede reglamentar mediante leyes, códigos, ¿ok? Y de esta manera se controla una sociedad, y como permanece en el tiempo, entonces las leyes quedan allí y la persona lo que tiene que hacer, las sociedades lo que hacen es seguir las leyes, ¿no? Y de esta manera se controlan. Si no fuese por las leyes, se convirtieran en un caos social. Se fomenta la reflexión también. La persona, antes de escribir, la persona debe pensar mucho lo que quiere comunicar, y por eso se genera la reflexión antes de la escritura.
disminuye la distorsión. La escritura acota un poco los niveles de interpretación y manipulación que otra persona pueda pensar mal. Pues. Entonces, si se hace una redacción clara. Aquí comparamos la comunicación oral con la comunicación escrita. Entonces, en la oral se dice y se escucha, en la escrita se escribe y se lee. En la oral es espontánea, en la escrita es más razonada. ¿Okay? Acuérdense que uno se sienta, piensa, escribe, lee, no, lo voy a volver a, no me gustó cómo quedó, no se entiende, lo borro, lo vuelvo a escribir. Entonces, por eso es razonada. Se rectifica en la oral, sí, puedes rectificar en el momento, mientras que la escrita se convierte en una evidencia, queda allí la muestra, esto fue lo que me dijiste, no lo puedes decir porque quedó escrito. Tenemos la acción corporal, acuérdense que lo que les decía que con la expresión oral, nosotros nos manifestamos o apoyamos con nuestra cara y nuestros gestos lo que estamos expresando con nuestras palabras, mientras que la escrita es solo literaria, no hay ese apoyo externo con las expresiones del cuerpo. En la comunicación oral podemos utilizar modismos, extranjerismo, todo, o sea, se puede incorporar muchas formas de expresarse, mientras que en la escrita se debería utilizar solo la gramática, respetar las leyes de gramáticas y ortografía. Y en la oral, esta es dinámica porque es mucho más rápida, va, viene, es muy rápida y directa, mientras que la escrita es estática, quedó allí, puede quedar allí, un libro puede estar mucho tiempo allí, el mensaje, y puede ser que nunca lo hayas leído y lo tenías allí en tu casa. Entonces, esa es la diferencia. Y por último, tenemos los conflictos derivados por faltas de comunicación. Entonces, cuando no hay una buena comunicación, obviamente se dan algunos conflictos. A veces no se entiende la gente. Y a pesar de que hay tantas herramientas para expresar y para decir las cosas, y sin embargo siempre hay problemas. ¿Cuáles son esos conflictos más habituales en el entorno laboral? Los problemas de comunicación de las empresas tienen dos grandes orígenes. Primero, la indiferencia. Y segundo, la falta de compromiso con las preocupaciones de los demás. Y la desconfianza. ¿Okay? Entonces, sí, la indiferencia y falta de compromiso y la desconfianza son lo que generalmente genera problemas en los trabajos. Y a partir de allí se van encadenando muchas otras cosas. Aunque en muchas ocasiones se empleen de manera indistinta los términos de comunicación e información, no debemos confundir. La diferencia fundamental es que la comunicación es bidireccional. Lo estamos diciendo desde hace rato, ¿verdad? Es decir, el emisor espera una respuesta de parte del receptor y el receptor se convierte también en emisor cuando emite la respuesta. Este es el caso de una comunicación telefónica, por ejemplo. La información, sin embargo, la información, que es lo que estamos destacando como diferencia entre la comunicación y la información no espera respuesta, simplemente se emite una información y se deja allí. Como por ejemplo cuando leemos un cartel de la calle, alguna revista que publican una información y simple y llanamente nosotros la leemos, pero no hay nadie esperando una respuesta. ¿Okay? Entonces ahí está esa gran diferencia. Los mensajes no tienen significado por sí mismos, el significado se lo damos nosotros. El lenguaje es rico, es flexible y pone a nuestra disposición una amplia y variedad de formas para expresarnos, pero no es un código Morse. A lo que decimos le imponemos un significado personal y el otro lo interpreta con su propio sistema de significado. Esto es lo que yo les decía cuando nosotros le vamos poniendo algún tono, dependiendo de lo que nosotros queremos, le ponemos el tono, si estamos molestos, si estamos... Y también nos vamos a encontrar con barreras de la comunicación, que son esas que interfieren en que exista una buena comunicación. Por ejemplo, hay algún ruido que interfiere en la comunicación, como cuando estamos conversando con alguien y la señal del teléfono no es buena y se escuchan las palabras entrecortadas.
Esos son barreras. A veces una persona, por ejemplo, hay personas que son sordomudas, entonces si tú no sabes el lenguaje de señas no les puedes entender, si no tienen la manera de explicarte con un dibujo o de alguna otra manera lo que ellos quieren expresar. Entonces eso es lo que se llama barreras de la comunicación, cuando los mensajes no llegan fácilmente. A veces es porque es otro idioma, te vas a otro país y te encuentras que es otro idioma y los códigos que no son los mismos. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren las barreras. También, si la persona con la que tú estás hablando no te está prestando atención, eso forma una barrera también. Como el receptor, los prejuicios o las ideas que tenga la persona previa ante el tipo de mensaje que estás recibiendo. Entonces ya pone una barrera por medio que no le presta atención o no quiere. Eso sería entonces el contenido de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere comentar, si no les quedó claro algo y quieran hacer alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Por mi parte no. Ok. Todo claro. Todo claro. Vamos a mostrar. No, profe, ninguna. Bueno, perfecto. No, profe, tampoco ninguna. Bien. Vamos a mostrar entonces la evaluación. Ustedes, a ver, voy a mostrar acá mi página. No estaba lloviendo. Ya va. Pero un momento, voy a compartir para que ustedes busquen aquí. Entonces, nos vamos a nuestra página del aula virtual, deberían estar viéndola, y bajamos donde dice evaluación sumativa, parte 2, 20%. ¿Lo ven, verdad? Dice, esta evaluación es de carácter sumativo, tiene dos partes, es decir, hoy hacemos una primera parte, luego vamos a hacer, en otro momento, en la otra clase, yo les explico la segunda parte. Pero hoy hacemos dos partes, la primera parte. Y esta evaluación tiene 20%, la segunda parte también va a valer 20%. Luego hacemos la sumatoria y dividimos entre dos para sacar la nota que les quede definitiva de esas dos partes. Entonces, esta evaluación consiste en la elaboración de un resumen sobre el documental El sueño de Martin Luther King. Tienen acá el vídeo donde ustedes van a observarlo, van a leerlo porque tiene una traducción y luego van a realizar entonces un resumen de lo que sucedió en esta época y lo que él expresó en un discurso que él dio. La fecha de entrega es el 28 de junio, que es el domingo, máximo hasta las 12. Si usted los tiene antes, los puede enviar en lo que lo tenga listo. Entonces, cuando usted marca acá, ¿verdad? Lo que pasa es que yo lo hago y ustedes dejan de verlo. Luego viene el Word, abren el Word para que veamos la rúbrica. Entonces marca acá y aquí va a encontrar la rúbrica. Ya yo lo tengo acá abierto. Voy a mostrárselos. Entonces abren el Word para que vean en qué consiste la evaluación con detalle. Ahí deberían verlo, dice evaluación sumativa, parte 1, 20%. El aprendizaje esperado que identifica los conceptos fundamentales y metodologías del área de la comunicación oral y escrita para adquirir y aplicar otros de la misma área de manera autorreflexiva y flexible, según las teorías conductuales actuales. Entonces tenemos aquí el video, si lo quiere ver desde YouTube, lo busca acá, y hacer un resumen, que lo puede hacer en formato Word, máximo de una página, letra Arial, tamaño 12, y de un interlineado sencillo. El interlineado es la separación de una línea con la otra, que lo ubican acá. Aquí usted marca el interlineado, ¿ok? Que es el sencillo. ¿Sí? Buscan su tipo de letra Arial y aquí le colocan el número, que es 12. Bueno, eso, y tenemos acá la rúbrica, que está más abajo. Dice la rúbrica, tenemos los criterios de evaluación, por ejemplo, comprensión.
Identifica la idea principal del texto y la expresa con sus palabras. ¿Okay? Vamos a leer siempre lo que nosotros nos interesa sacar la mejor nota, que es el excelente. Entonces, la comprensión identifica la idea principal del texto o del video, en este caso, y la expresa con sus palabras. El resumen expresa, sintetiza lo importante y resaltante del texto para poderlo transmitir. ¿Ok? La exposición de las ideas. Las ideas son expresadas de manera clara y organizada. Luego, ortografía y redacción. Aquí cambia a 4 puntos. A partir de ortografía, sus respuestas están bien redactadas y no presenta errores de ortografía. Ya cuando hay un error, se empiezan a colocar, ya pierde 2 puntos. Parece mentira, pero esto ya le quita de un 7, lo baja a un 6,8 o un 6,6 muy rápidamente, por tener de 1 a 4 errores ortográficos, y se consideran en errores ortográficos los errores de tilde. Así que tienen que revisar bien, para que no me dio mucho dolor. Revisé trabajos buenísimos en esta semana, bellísimos, muy bien hechos, pero tenían errores de tildes y por eso tuvieron un 6,8. Lamentablemente no pudieron tener el 7 porque tenían incluso a veces más de 6 errores y así, como lo venía en la rúbrica. Entonces, traten de cumplir con esto, de revisarlo bien. En mayúsculas hay que colocar las tildes, así escriban en mayúscula todo. Fíjense así como está aquí, que dice rúbrica y tiene el tilde, evaluación, tiene la tilde. Entonces, hay que colocarlas así, escriban en mayúscula. Y el plazo de entrega, bueno, si lo entrega en su fecha establecida, tiene sus 2 puntos. Y si va entregando con fechas de días de atraso, va perdiendo puntaje. Está bien sencilla esta evaluación, es bien bonita, bien interesante. Y bueno, ahí tienen la rúbrica y tienen el video que observar para hacer la evaluación. Pregunto, ¿entendieron lo que hay que hacer? Ajá. Profe, sí, yo entendí lo que hay que hacer. El tema es que la Sí, primera yo parte también entendí, hay que profe. mandar, la primera parte hay que mandarla ¿cuándo? ¿El domingo? ¿Junto con la segunda o la puedo subir antes? No, tú la puedes subir antes, la segunda todavía no, porque yo tengo que explicarla. Solo Ya, pero esta. esta primera parte la tengo que subir igual el domingo. Sí, o antes. Si la tienes, O sea, el día de fecha máximo de entrega es el domingo, pero si tú la a tienes eso iba. A exacto, eso iba. ok. Ya. Si tú la tienes lista el miércoles, tú la puedes mandar el miércoles. Si tú la tienes Sí, lista el jueves, el viernes, la mandas el jueves, el viernes. no, sí, a lo que yo iba era el plazo máximo, porque, por ejemplo, yo como le contaba adelante, no tengo nada que hacer, lo más probable es que la tenga lista mañana. Excelente, la mandas Por mañana. eso, No por hay eso le digo, problema. el No, plazo genial. máximo el que preguntaba. No, tranquila, genial. Fíjate, la segunda parte no es todavía. La segunda parte está en el módulo 5. Así que Ah, hoy ok, solo es esta actividad. listo. Esta semana solo es esta actividad. Está bien Ya, profe, sencillito. gracias. Fíjense, a la orden. Es de una sola página. No necesita escribir más de una página. Que no sea, lo que sí les voy a pedir es que no sea el escrito que aparece en el video, porque en el video les aparece la traducción de lo que está ocurriendo, pero ustedes no es que me van a copiar eso que está allí. Usted tiene que hacer un resumen con sus propias palabras de lo que se entendió. Si ustedes quieren, pueden investigar más de él y complementarlo, ¿ok? Pero acuérdense que es un resumen. Entonces, en un resumen se trabaja con las propias palabras, de lo que tú entendiste, qué fue lo que ocurrió, por qué pasó eso, a raíz de qué empezó el movimiento, de qué trata el movimiento que él está defendiendo, eso, así se hace el resumen, ¿ok? Entonces, bueno, respetar las leyes de ortografía, de caligrafía, de tilde, caligrafía no, de ortografía y tilde, signos de puntuación, signos de colocar en mayúscula. Recuerden que los nombres propios van en mayúscula, la primera letra, ¿ok? Entonces, esos detalles son importantes. ¿Alguna otra pregunta? Maritza, ¿tú ibas a preguntar algo? No, profe, era lo mismo que había dicho usted, pero no se preocupe, sí lo entendí. Ok. Eso, entonces no solamente esta primera parte, el módulo 5 trae la segunda parte.
Así que si usted lo tiene listo el martes, el miércoles, usted ya lo puede ir subiendo. Y la fecha máxima de entregas hasta el domingo. Pero no quiere decir que tienen que esperar el domingo para entregarlo. Si usted lo entrega antes, yo lo reviso antes y se los empiezo a devolver. ¿Ok? Y si alguien tiene algún inconveniente, no duden en escribirme y entonces me explican qué es lo que sucede y entonces ahí conversamos si hay que ampliar plazos, si hay que explicarle un poquito más, o sea, no hay ningún inconveniente, ustedes ya saben que por el globito me escriben cualquier duda que tengan, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando de comunicación, entonces precisamente usted se comunica conmigo y ahí nosotros nos entendemos y vemos cómo se les puede ayudar para que hagan su actividad bien. Si hay problemas de internet, lo que se presente, pero tienen que avisar con tiempo, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Ok, a la orden. ¿Alguien más? No hay preguntas, o están calladitos, están así como cansados. No quieren hablar hoy. Hay días que han participado. Bueno, les invito a que lean, que vean las lecturas que están allí, vean los videos que están allí, que de verdad son buenos, que enriquecen mucho y complementan mucho la información. Acuérdense que aquí, como universidad que es, ¿verdad? Como instituto de educación superior, forma parte ya del estudiante de estar apoyándose o ampliando sus conocimientos mediante su propia investigación, sus lecturas. Entonces, por eso los invito a que hagan la lectura de los temas que les dejamos aquí, para que complementen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, chicos, entonces, con esto yo me despido y espero.